Cordial saludo para todos nuestros televidentes de este canal Conoce, Aprende y Defiende tu Fe Católica. Este video, este material con el título La gran señal que los protestantes están desechando. Si no se ha suscrito, suscríbete, comparte, dele like, invite a otros, porque católico apoya católico. Este canal es para eso, para defender nuestra fe, la fe católica, la fe que nos dejó nuestro Señor Jesús, que nos dejó nuestros primeros cristianos. Para eso está este canal. Conoce, aprende y defiende tu fe católica. La gran señal que están desechando los protestantes. Voy a compartirles para hoy, para terminar esta serie de videos que van a quedar ahí en la lista de reproducción. Va a quedar este video en la lista de reproducción que se llama Virginidad de María. Y hoy vamos a hablar la señal, la gran señal que los protestantes están desechando. Como vemos aquí hay esta imagen en nuestro medio, hoy en nuestro mundo moderno, es una señal que podemos decir de tránsito, señales de tránsito. ¿Para qué nos sirven las señales de tránsito? Las señales de tránsito nos sirven para muchas cosas, para darnos información, para alertarnos de un peligro, para decirnos que en tal lugar lo podemos encontrar. Tenemos 3 tipos de señales y hay muchas. De información que nos indican, por ejemplo, dónde hay un restaurante, un taller, un hospital. De prohibición, le prohíben a uno seguir adelante o voltear a la derecha o voltear a la izquierda. O de un peligro, que hay peligro, caída de piedras. Nos alertan también que hay paso de animales. Todo eso nos ayuda a las señales. Y esa es la gran señal, hoy vamos a hablar la gran señal que los protestantes están desechando. Porque así lo dijo el profeta Isaías, que iba a haber una señal. ¿Y la señal para qué? Para reconocer que Jesús es mi Salvador. Que Jesús es mi Salvador. Porque si no hubiera una señal, muy difícil creer que cualquier hombre que aparezca por ahí de la noche a la mañana vaya a ser nuestro Salvador. Vaya a ser el Salvador del mundo. Así fue lo que sucedió cuando el profeta Isaías lo anunció. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. Dará señal. ¿Y cuál es la señal? He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, que le pondrás por nombre Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros. Para estar plenamente convencidos que ese Salvador que va a venir a salvarnos, ese hombre tiene que ser que nazca de una virgen. Pero según los protestantes, ellos sí, claro, fue virgen dentro del parto, 9 meses y no más. Ahí terminó. Ahí termina ya la virginidad. Pero resulta que las señales, hay mucho tipo de señales y vamos a ver que en la palabra de Dios hay señales que son perpetuas para toda la perpetuidad. Y aquí quiero tomar lo que nos dice Isaías en el capítulo 7 y tomo desde el versículo 10. Habló también Jehová a Acaz,
diciendo, Jehová, porque estamos tomando la Biblia Reina Valera, porque estamos tratando de ayudarle a los protestantes. Entonces habló también Jehová a Acaz diciendo, pide para ti señal de Jehová tu Dios, demandándola ya sea de abajo o en lo profundo o de arriba. Entonces, el mismo dice, habló Jehová, entonces dice, pide una señal, como la quiera, demandándola como la quiera. Puede ser de abajo o puede ser arriba. Sin embargo, Acaz respondió, y respondió Acaz, no pediré, no la pediré. No tentaré a Jehová, no lo voy a tentar, diciéndole, bueno, Señor, envíenos una señal para saber cuál es el Salvador del mundo. Envíenos una señal. No, no lo tentaré a Jehová. Entonces Isaías, que es el profeta, dijo, oíd ahora, casa de David, os es poco el ser molestos a los hombres, sino que también lo seáis a mi Dios. Y entonces es cuando dice, por lo tanto el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, no dice 3, 4, 5, 6, un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Profecía de Isaías 7:14. Ahora vamos a ver el tipo de señales que encontramos en la Biblia. Hay muchísimas, hay miles, solamente tomé unas pocas porque hay miles de señales donde nos habla el Señor. El tipo de señales que encontramos. La primera señal que encontramos, de tantas que hay, Génesis 4:15. Y respondió Jehová, ciertamente cualquiera que matare a Caín 7 veces será castigado. Entonces Jehová puso señal en Caín para que no lo matase cualquiera que le hallare. Resulta que esta señal aquí está diciendo que Jehová, el Señor, puso una señal, pero han habido muchos estudiosos que todavía no se ha encontrado qué tipo de señal se le colocó a Caín. Hay muchas versiones, pero quedó con una señal. Prácticamente nadie sabe qué tipo de señal es esa. Es la primera que encontramos en Génesis en el capítulo 4, versículo 15. Una señal a Caín, pero no se sabe exactamente, y han tratado de descubrir y estudiar qué tipo de señal le dejaron a Caín, que no se encuentra, no se sabe qué sería lo que le dejó. Este tipo de señal. Esa es una señal que es invisible, no se sabe qué será, no se conoce qué será, porque la palabra no estipula, no dice claramente. La siguiente que encontramos, hay otra, de tantas que hay en la Biblia, Génesis 9, del versículo 12-13. Aquí sí ya sabemos qué tipo de señal. Y dijo Dios, esta es la señal del pacto que yo establezco entre mí y vosotros, y todo ser viviente que está con vosotros, por siglos perpetuos. O sea, esta señal es perpetua, señal perpetua. ¿Y cuál viene a ser? Lo que nosotros llamamos el arco iris. Es una señal y todos hemos visto en nuestra vida, hemos visto un arco iris. Esa es una señal del Señor. La encontramos en Génesis 9, 12, 13. Y vamos a encontrar muchas citas más, pero esta se está refiriendo al arco iris. El arco ese que se forma, esa es una señal. Y es perpetua, aquí dice, por los siglos perpetuos. Vamos con la siguiente. Génesis 17, 11. La circuncisión era una ley del Señor. Circuncisión es una señal. Pues la carne de vuestro prepucio será por señal del pacto entre mí y vosotros. O sea, el cortar el prepucio, o sea, lo que se llama circuncisión, es una señal. Y esta señal era para pertenecer al pueblo de Dios. Una señal, y esa sí es visible. Visible. Claro, la circuncisión era visible. Y hay otras. Por ejemplo, vamos a ver qué nos dice Génesis 35:20.
Y levantó Jacob un pilar sobre su sepultura. Esta es la señal de la sepultura de Raquel hasta el día de hoy. Es lo que hoy nosotros conocemos en los cementerios, las señales que colocan, una cruz, una lápida. Es una señal. Es una señal que ahí está esa persona. Se le puede indicar a cualquiera, vaya al cementerio y busque la lápida que tiene el nombre de fulano. Entonces es una señal para llegar a ese sitio. Ese es un tipo de señal para los cementerios. Otra, esta señal de la Biblia, Éxodo 12:13. Y la sangre os será señal, y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis. Y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra en Egipto. Esta señal era la famosa señal de sangre, que había que el Señor dio la orden de sacrificar un cordero, y sobre los dinteles de las puertas habría que untar sangre de un cordero. Esta es una prefiguración también, se está prefigurando la sangre de nuestro Señor Jesús, que nos sana, que nos limpia y nos protege. Éxodo 12:13. Pero es una señal, esa era una señal para que el ángel que pasara, el ángel exterminador, no le hacía daño donde había esa señal, no hacía daño. Otra, Éxodo 31:13. Tú hablarás a los hijos de Israel diciendo, es verdad, vosotros guardaréis mis días de reposo, porque es señal entre mí y vosotros por vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy Jehová que os santifico. El día de reposo también es una señal, un día de reposo o días de reposo. Acuérdense de estas palabras, día de reposo es una señal. ¿Qué quiere decir? Que el Señor dio una ley, una orden, que trabajarás 6 días y reposarás el séptimo. Trabajarás 6 y reposarás el séptimo. Eso se llama día de reposo. Porque también hay otro tipo de días de reposo, por ejemplo, para la tierra también. Dejaban descansar la tierra. Entonces, días de reposo. Reposo es la ley, y es una ley que todavía existe para nosotros en la actualidad. Hay que trabajar solamente 6 días y se descansa el séptimo. El séptimo es señal de días de reposo, un día de reposo. Por cada 6, uno. Esa es una señal. Señal B. Bueno, vamos con otra. Éxodo 31:13. Tú hablarás a los hijos de Israel diciendo, en verdad vosotros guardaréis mis días de reposo, porque es señal entre mí y vosotros por vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy Jehová que os santificó. Señal es para siempre en mí y los hijos de Israel, porque 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, y el séptimo día será de reposo. Por eso entonces ahí rectifica que 6 trabajas, 1 descansas. 6 trabajas, 1 descansas. Esa es la orden del Señor. Trabaje 6 y descansas 1. 6-1. Esa es la ley. Otra señal. Números 17:10. Y Jehová dijo a Moisés, vuelve la vara de Aarón delante del testimonio para que se guarde por señal a los hijos rebeldes. Otra señal, la vara de Aarón. La estuvimos viendo en otros videos que hacía la vara de Aarón. La vara de Aarón era una vara seca que hizo un milagro, hizo un prodigio. De ser seca, dio ramas, flores y frutos. Esta vara de Aarón también está prefigurando a nuestro Señor en la sepultura, el día sábado cuando Él estuvo en la sepultura. Vara seca, o sea, sin vida, seca. Pero el domingo, el primer día de la semana, la vara seca hizo prodigios, dio frutos, reverdeció, dio ramas, reverdeció, volvió a la vida. Es la famosa, lo que conocemos nosotros, la resurrección de nuestro Señor Jesús, que también nosotros iremos a ser resucitados. Es una señal.
La vara de Aarón era una señal que prefiguraba a nuestro Señor Jesús. Otra, Deuteronomio 11:18. Por tanto, pondréis estas mis palabras en vuestro corazón y en vuestra alma y las ataréis como señal. O sea, la palabra del Señor, lo que conocemos hoy como las Escrituras o la Biblia, también es una señal que son las palabras del Señor, las palabras del Señor, puestas en vuestras manos y serán por frontales entre vuestros ojos. En ese entonces había que colocar tirillas de la palabra de Dios en la frente, creo que en el pecho, así, pero era una señal. Las palabras del Señor también, el libro sagrado, la escritura, es una señal. Otro, Jueces 20:38. Y era la señal concertada entre los hombres de Israel y las emboscadas que hicieran subir una gran humareda de la ciudad. Era hacer que salga humo, también era una señal, Y hay otras señales también que no las coloqué acá, pero que me acuerdo ahorita, era una columna de humo, en el día era de humo o nieve, ¿sí? Una columna, y en la noche era de fuego para los israelitas. Era una señal también, son señales. Vamos con otras. Y aquí está la señal de Isaías 7:14. Por lo tanto, el Señor mismo os dará señal que la Virgen concebirá. Es que dar una señal que una virgen quede embarazada sin conocer varón, pues es un prodigio muy grande. Humanamente entender eso es muy difícil. Inclusive hasta la ciencia dice, pero ¿cómo así que una virgen, una niña que no tenga relaciones sexuales, vaya a tener un hijo, vaya a quedar embarazada? Científicamente es imposible, pero para el Señor sí era posible. Entonces esa señal impresionante, una de las grandes señales. Y hay otra aquí, Isaías 20:3. Y dijo Jehová, de la manera que anduvo mi siervo Isaías desnudo y descalzo 3 años por señal. Esta señal sí es una señal que no es perpetua, es una señal por un determinado tiempo, por 3 años. Esta señal se pierde. 3 años descalzo por 3 años. Señal y pronóstico sobre Egipto y sobre Etiopía. Era una señal muy corta, pero era una señal. Isaías 55:13. En lugar de la zarza crecerá cipres y en lugar de la ortiga crecerá arrayán y será a Jehová por nombre, por señal. Aquí es donde está indicando que el nombre de Jehová o Yahvé para los católicos va a ser perpetua, señal perpetua, Jehová o Yahvé, eterna, nunca será raída, nunca será arrancada. Esta señal, vea, colocarle el nombre a Dios. Será Jehová por nombre, por señal eterna. Eterna, esta es una señal que nunca se va a llamar Jehová o Yahvé eternamente, que nunca será raída, o sea, arrancada. Y aquí encontramos Ezequiel 9:4. En lugar de la zarza, también vuelve y repite, estas dos están aquí. Es una concordancia. En lugar de la zarza crecerá cipres y en lugar de la ortiga crecerá arrayán y será a Jehová por nombre, por señal eterna que nunca será raída. Tienen la misma concordancia, vean. Están escritas como si fuera por el mismo escritor sagrado. Ezequiel, pero aquí es Isaías. Estos señales hay muchísimas señales, eso, si sacara uno todas, no, eso sería una tira muy larga. Ya en Mateo 12:39, cuando ya nos encontramos a nuestro Señor Jesús, él resulta que, como es que todos nosotros los humanos siempre acostumbramos a eso, pero déme una señal para yo creer, déme una señal para yo creer, y si no, no creo. Al Señor Jesús, a él lo atormentaban mucho los fariseos que le pidieran que les diera una señal. Bueno, si es verdad que eres el Hijo de Dios, denos una señal. Si es verdad que eres el Hijo de Dios, denos una señal. Entonces el Señor, aquí por ejemplo vamos a encontrar esta, vea. Él respondió, o sea, Jesús, y les dijo, la generación mala y adúltera demanda señal,
pero señal no se les dará dada, sino la señal del profeta Jonás. Les dijo, mire, si quieren creer en mí, crean en lo que le sucedió al profeta Jonás, el profeta Jonás. ¿Y cuál fue lo que le pasó al profeta Jonás? Que al profeta Jonás se lo tragó una ballena por 3 días. Esa es una famosa historia que la conocemos en nuestra escuela, nos la enseñaban. ¿Y qué pasaba? Esa es una prefiguración también, prefigurando la muerte de nuestro Señor Jesús, que duró 3 días en la sepultura. Jonás duró 3 días en el vientre de la ballena, pero que al 3 días salió sano y salvo. El Señor duró en la sepultura, pero el primer día de la semana resucitó, dio vida. Ese es por eso él dice que no solamente se les dará la señal del profeta Jonás, no se les va a dar, porque era que ellos siempre eran pidiendo señal y denos señal y denos señal. Entonces, no, solamente se les dará la señal del profeta Jonás. Juan 20:25. Le dijeron pues los otros discípulos, al Señor hemos visto. Les dijo, esto es Tomás, el famoso apóstol incrédulo. Entonces Tomás dijo, si no viere, él necesitaba mirar, porque las señales tienen que ser visibles, por eso tienen que ser visibles. Si no viere en sus manos la señal de los clavos, está pidiendo la señal, que se vean la señal de los clavos. Ahí nos damos cuenta que Jesús fue clavado, nos da la certeza que fue clavado. Y metiere mi dedo en el lugar de los clavos y metiere mi mano en su costado, no creeré. Este es el famoso pasaje de Tomás, que él pide una señal. ¿Y cuál era la señal? Meter los dedos donde estuvieron los clavos. Él tenía que pedir una señal. Y aquí hay otra en Corintios, de tantas citas que tenemos, por lo cual la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles. Por lo cual la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles. De tantas señales que hay en la Biblia, ya llegó Apocalipsis, y lo curioso es que ya llegando a Apocalipsis encontramos Apocalipsis, que es el último libro de la Biblia y el último libro en escribirse por San Juan, en Apocalipsis 12:1, aquí ya nos habla de una señal, pero ni siquiera es una señal sencilla, es una gran señal. No cualquier señal así pequeñita, es una gran señal. Y aquí nos está mostrando que una mujer vestida de sol, con la luna bajo sus pies y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas, una gran señal. Esta gran señal, esa mujer, Nuestra Señora la Virgen María. Gran señal, no es cualquier señal, es lo curioso, cuando se refiere a la Virgen María, gran señal. Y Apocalipsis 12:3 también en este mismo, hay otra señal también en el mismo capítulo, pero ya se está refiriendo, vea, también apareció otra señal, aquí ya no dice gran señal, otra señal, otra, en el mismo capítulo dice, otra señal en el cielo, he aquí que un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos en sus cabezas, 7 diademas. Ahí ya, cuando se refiere al demonio, a Satanás, al diablo, el gran dragón es una señal también, el diablo, el mal que está haciendo en el mundo es una señal. Y se termina la última de los capítulos de la Biblia que nos narran de una señal, es Apocalipsis 15:1. Ese es la último que nos habla de señal. Vi en el cielo otra señal grande y admirable, 7 ángeles que tenían las 7 plagas postreras, porque en ellas se consumaba la ira de Dios. Todos estos, saqué poquitos, porque hay muchos, 1000, cualquier cantidad de citas que nos hablan de señales, pero nosotros nos detenemos en la señal que hoy están eliminando los protestantes. ¿La señal cuál es? La virginidad perpetua de María. Es una señal perpetua. Eso no era para 1 año, ni para 2 años, ni para 3 años. Porque todas las generaciones de la tierra tenían que creer
creer que Jesús es mi Salvador. Y para creer que Jesús es mi Salvador, se tiene que mostrar que la mamá de él es una virgen. Porque qué tal en el Evangelio de San Lucas, escribiendo cuando dice el nombre de la que era virgen es María. El nombre de la que era virgen fue virgen porque tuvo muchos hijos, tuvo hijos. No, el Evangelio dice el nombre de la virgen, título propio, la virgen es María, era María. Y por eso es que todos los primeros cristianos a través de todos los siglos, siglo primero, siglo segundo, siglo tercero, siglo cuarto y hasta nuestros días, creemos que Jesucristo es el Señor, el Salvador del mundo, porque su mamá es una virgen. No que fue virgen, ni más faltaba, no. Es una virgen. Esa es la señal, la gran señal. Por eso el Apocalipsis dice la gran señal. Señal que nos indica que Jesús es mi Salvador. Si esa señal se hubiera roto, se hubiera perdido, se hubiera eliminado, ya difícilmente, ¿cómo mostramos, cómo hacemos creer que Jesús es nuestro Salvador? Eso lo está diciendo el profeta Isaías. La gran señal tiene que ser esa, la gran señal. Entonces, para todos quienes están aquí en este canal, muchas gracias por su amable sintonía, por estar con este canal de apologética. Conoce, aprende y defiende tu fe católica.